Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar con las propiedades de la integral. Vamos a ver propiedades uno, 2, 3 y 4. Estas propiedades son importantes. Hay más propiedades dentro de del contexto de la integral. No vamos a ver nada más 4, vamos a ver 10 propiedades. Pero sí es importante que sepan que hay más propiedades. En algunos textos ponen menos de las que vamos a ver, en otros textos hay más. En fin, en esencia hay muchas propiedades, pero las que vamos a ver son básicamente las que necesitamos para lo que corresponde a nuestro curso. Por supuesto que iremos viendo un poco más conforme vayamos avanzando. Y bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, jóvenes. Nuevamente vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Propiedades de la integral múltiple. Una propiedad que es La primera propiedad, de alguna manera, tiene una connotación muy simple, ¿sí? Que es la que si tenemos un conjunto medible y tenemos la integral con respecto al diferencial de x, esto es equivalente a la medida de x. ¿Qué quiero decir? Si tenemos un conjunto medible, entonces vamos a tener que la integral de f, la integral a secas con respecto al diferencial del conjunto medible es equivalente a la medida de x. En otros casos se calcula el área o el volumen, ¿sí? Pero cuando ya hemos definido la medida en términos de la volumen o el área, dependiendo de si estamos manejando planos o volúmenes, pues va a ser la medida. ¿Cómo podremos empezar con la demostración, jóvenes? ¿Qué se les ocurre a partir de aquí? ¿Alguna sugerencia? Vamos a empezar como siempre, o sea, tenemos el hecho de que tenemos un conjunto medible, ¿sí? Y vamos a observar que podemos a partir de este hecho dar una partición. Entonces, si tomamos una partición en X, una partición en X, ¿sí? Y también vamos a tomar una función f en X, ¿sí? Integrable con respecto a n, Rn, tiene que ser integrable. Y que f de x sea equivalente a 1 para toda x en el conjunto medible. Entonces ya con eso podrán darse cuenta por dónde va el asunto, ¿sí? Si tenemos que la integral de f con respecto de x, del conjunto x medible, ¿esto cómo lo podemos ver, jóvenes? Por definición, simplemente lo podemos ver como el límite
cuando la norma de la partición se aproxima a 0, ¿sí? De la suma de Riemann de P con respecto a F, ¿sí? Y esto es equivalente ¿a qué cosa? Esto es equivalente al límite de la norma de la partición cuando se aproxima a 0 de la suma de I que va de 1 hasta L, ¿sí? De F de xi I multiplicado por la medida de xi. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí, jóvenes? Que una suma de Riemann, bueno, que un refinamiento, una suma de Riemann es igual a la integral, ¿no? De una función. Sí, si tomamos la función de con respecto al valor que se le asignó, ¿sí? Lo que nos va a quedar es equivalente al límite cuando la norma de la partición se aproxima a 0, ¿sí? De la suma de I que va desde 1 a L de la medida de xi, y dada la partición como la hemos definido, si nosotros sumamos todas las medidas, nos va a dar la medida de x. Y en ese caso vamos a tener el límite de una medida de x que será al final la medida de x. Sí, porque en términos globales, pues la medida de x es un número. ¿Sí? Y en consecuencia, pues nos da ese valor. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Yo podría repetir ese último, bueno, esa última igualdad, por favor. Ok, la voy a poner. Tenemos que, te lo voy a explicar con un esquema. Nosotros tenemos un conjunto y ese conjunto, pues lógicamente aquí, bueno, te lo voy a poner como si fuera una cosa en R2. Tiene un área, ¿sí? Es un conjunto que es acotado, ¿sí? Tiene área y si está dividido en 6 subconjuntos que entre sí, para cada dos conjuntos que tú tomes la medida de la intersección de x1 o xi intersección xj con x y con i y j distintos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que su intersección debe ser igual a 0, ¿sí? Ahora, viendo esto, si tú calculas el área de cada uno de estos conjuntos por aparte, pues cada uno va a tener su valor, ¿sí? Cada conjunto tiene un área diferente. A partir de aquí, ¿qué es lo que estamos afirmando? El área en este contexto, ¿sí? Es la medida de cada conjunto, ¿sí? Entonces, el área de un xi va a ser igual a la medida de xi. Eso lo podemos afirmar. En el caso de un volumen, pues será el volumen de xi será igual a la medida de xi. Ahora, si nosotros estamos tomando en cuenta la medida y en función del área, en este caso, ¿sí? Si tenemos x1, x2, x3, x4, x5 y x6, o sea que serían estos, la suma de todas las áreas me da el valor del área total del conjunto X. ¿Sí? Es por eso que se afirma que, por ejemplo, si tú tomas esto, la suma de todas las medidas, en esencia, solo estas, o sea, solo esta suma, así donde en este caso sería esto, las seis áreas
te van a dar en el total del área. En ese contexto, cuando tú aplicas el límite al área, en este caso, ¿sí? Pues el área está definida por un número. Al estar definida por un número, pues es el área total del X. Por eso afirmamos que si tú aplicas el límite, pues no tiene efecto sobre el número, entonces queda exclusivamente el área, en este caso la medida. ¿Sí está claro? Y muchas gracias. No, ¿de qué? Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? Bueno, la idea es ver por lo menos 4 propiedades hoy. Y bueno, si podemos 5, mejor. Y así mañana nos concentramos en las últimas 5. Y con eso concluiríamos la parte de propiedades. Nada más nos restaría ver qué ocurre cuando tenemos una función cualquiera que no necesariamente es integrable, ¿sí? Y vamos a ver qué ocurre ahí. También veremos qué sucede cuando... Ya les contaré, para no comer tiempo en eso. Bien, la propiedad 2 dice lo siguiente. Déjenme subir esto. La propiedad dice así. Vamos a tener propiedad 2. Dice, vamos a tener dos conjuntos X y X', subconjuntos de Rn. ¿Sí? Vamos a tener estos dos conjuntos, ¿sí? Son conjuntos medibles y se va a implicar que X' es un subconjunto de X, ¿sí? Entonces, vamos a tener f de X, un subconjunto, una función definida en X medible, ¿sí? Lógicamente estamos pensando en una función integrable, ¿sí? Que va a estar definida de Rn en R. Y es integrable en X. ¿Sí? Es integrable en X. Entonces, X' es integrable. Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Cómo demostraríamos esto, jóvenes? Que si tenemos dos conjuntos y uno está contenido dentro de otro y el principal es un conjunto medible, ¿sí? Entonces, bueno, en donde f es integrable, en el primer conjunto, en el más grande, el subconjunto que está dentro de X, que es X', también tiene que ser integrable. Parece obvio, ¿sí? Pero este es un hecho que tenemos que demostrar porque lo vamos a usar para otras propiedades. ¿Cómo le haríamos, jóvenes, para hacer la demostración de esta propiedad? Definición de la integral y agarramos solo o sea, lo de la suma de Riemann cuando lo pasamos a la suma de creo que es una psi, ¿no? La letra griega, no sé, esa, nos quedamos con las que solo están en la X' y ya. Bueno, sí, de alguna manera creo que estoy captando tu idea. Tenemos el conjunto, en particular, el conjunto X, ¿sí? Y vamos a esbozar la demostración con un dibujo. Tenemos el conjunto X, ¿sí? Este conjunto X, como estábamos especificando en la hipótesis, tiene un conjunto X' que está contenido dentro de él. Algo que podemos hacer es tomar otro conjunto, ¿sí? ¿Cómo tomar ese otro conjunto? Pues podemos definir un X bi'prima, ¿sí? Tal que ese conjunto X bi'prima, déjenme hacerlo un poco más a la derecha todo esto. Vamos a tomar, como les digo, un X bi'prima, tal que ese X bi'prima sea
x menos x'. Es decir, estamos tomando todo lo que está por fuera. Estamos observando que por dentro de x' tenemos esto y por fuera pues tenemos esto otro. ¿Sí? Entonces, xb' es lo que está en verde y x' es lo que está en rojo. ¿Para qué nos sirve esto? Si tenemos que nuestro conjunto X es medible y de ahí podemos deducir que x' es medible también, podemos hacer lo mismo si suponemos de xb' que podemos calcular dos particiones. Entonces tomamos P' igual a x y prima y, o sea, esta familia, y tomamos P'B' igual a xj', ¿sí? Donde P' es una partición en x' y P'B' es una partición en xb'. En conjunto, ¿sí? Vamos a definir una partición P para X, ¿sí? Que va a ser la unión de los I que van de 1 a M, ¿sí? De los X y J, de los X y prima, perdón, unión, la unión de todos los I's que van desde 1 hasta, perdón, desde J, J que van de 1 a L, lo voy a poner así, de los XJB'. ¿Sí? O sea, están todos los términos de los XY y de los XJ ahí inmersos, y eso nos define una familia de conjuntos XK. ¿Sí? Ya sabemos K con uno que va de 1 a T. ¿Sí? Entonces, esta familia, pues, cualquier XK puede ser un XY o un XJ. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Qué se les puede ocurrir en este caso? Algo que debemos notar, ¿sí? Es que la medida, déjenme subir esto un poco más. Lo voy a poner así. Algo que debemos notar es que la medida de la intersección entre xb' por definición y x' como es igual a 0, porque xb' es x menos x', entonces son conjuntos disjuntos. En ese contexto, m de x, o sea, la medida, esto va a implicar que la medida de x sea equivalente a la medida de x' menos la medida de x, perdón, más la medida de xb'. ¿Sí? En este sentido, pues vamos a tomar a la superficie, perdón, a la suma superior y a la suma inferior. ¿Sí? Aquí le aplicaríamos los límites, ¿sí? A la suma superior y suma inferior y vamos a ver qué ocurre. En este caso, si estamos viendo que la suma superior de P de F
menos la suma inferior de P en F se puede escribir como la suma, o sea, por esta cuestión se puede escribir como la suma superior de P' de F menos la suma inferior de P' de F más la suma superior de P' en F menos la suma inferior de P' en F. O sea, esta suma, o sea, más bien esta diferencia se puede escribir como la suma de estos dos términos. ¿Por qué? Porque la suma superior va a ser la suma superior de P' y más la suma superior de P' menos la suma inferior de P, que es equivalente a la suma inferior de P' más la suma inferior de P'. Acomodando términos nos queda este sumando, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos el criterio de integración, ¿sí? Entonces, por el criterio de integración, así lo voy a escribir con 6, por el criterio de integración, tenemos que el límite, ¿sí? Cuando la norma de la partición se aproxima a 0, pensando en una función f que es integrable en P, ¿sí? La suma superior de P en F es menos la suma inferior de P en F es igual a 0, ¿sí? Esta es la hipótesis principal, es que f es integrable. Entonces, por el criterio de integración, si la función f es integrable, entonces el límite de esta diferencia es igual a 0. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Ustedes qué me dicen, jóvenes? Igualarlo con las sumas inferior y superior de las P' y P'. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, la diferencia de la suma superior con respecto a la suma inferior, o sea, es la diferencia que se da, nos lleva a lo siguiente. Tenemos que la suma, tenemos que la suma superior de P' de F menos la suma inferior de P en F, ¿sí? Es menor o igual, dada la suma que acabamos de esbozar, a la suma superior de P, ¿sí? En F menos la suma inferior de P en F. Y esto es pensando en P'. Aquí, déjenme hacer una pequeña corrección. Aquí sería P'. ¿Sí? Entonces, la diferencia de estas dos sumas es menor a la diferencia de estas dos sumas. ¿Por qué? Porque como acabamos de esbozar, más arriba, en esta parte, ¿sí? Esta suma la podemos, esta diferencia, como dijimos, la podemos ver como la diferencia de esto, la suma de esto, perdón, por esto. Entonces, por eso esta es menor o igual que esta. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues bueno, dado que el límite de la suma superior, esto de aquí,
de P en F es igual a 0, dado esto, entonces cuando yo aplico el límite, si la norma de P se aproxima a 0, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es que el límite de la suma superior de P' de F menos la suma inferior de P en F, ¿sí? Cuando la norma de la partición se aproxima a 0, por un lado va a ser menor o igual que 0 y por otro lado es mayor o igual que 0. Entonces es acotada por el 0, por lo tanto, este límite va a implicar que el límite de esta suma, cuando la norma de P se aproxima a 0, es igual a 0. Y por el criterio de integración, esto va a decir que entonces F es integrable en X', ¿sí? Porque P' es una partición de X', ¿sí? Entonces, por lo tanto, F es integrable en X', ¿sí? Esa es la conclusión. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Me puede repetir lo del criterio de integración, por favor? Ah, claro. La propiedad bueno, no la propiedad, el teorema del criterio de integración lo vimos la clase pasada. Lo que quiere decir es que si tú tienes una función f integrable, ¿sí? Bueno, si tienes una función y esa función f es integrable, sí y solo si, ¿sí? El límite de la suma superior de p con respecto de f para f definida en x, medible lógicamente cuando la norma de la partición se aproxima a 0 menos la suma inferior de p de f es igual a 0. ¿Sí? Esto lo demostramos la clase pasada. Entonces, f es integrable si y solo si este límite se cumple. Si no se cumple este límite, entonces f no es integrable. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna duda más, jóvenes, al respecto de esta demostración? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos ahora a empezar con la propiedad 3. Perdón, déjenme subir esto. Bien. La propiedad 3 dice lo siguiente. Vamos a tener dos conjuntos, x1 y x2 en Rn. ¿Sí? Dos conjuntos x en Rn. ¿Sí? Y medibles. Entonces, donde x1 o donde x, o sea, vamos a tomar un conjunto x, va a ser igual a x1 unión x2, ¿sí? Y x1 intersección x2 va a ser igual al vacío. Es decir, son dos conjuntos disjuntos, ¿sí? Entonces, si f, que es una función definida en x, es una función definida en x medible, entonces
la integral de f, perdón, la integral de f de x con respecto de x, el conjunto x va a ser equivalente a la integral de f de x con respecto de x1 más la integral de f de x con respecto de x2. Propiedad de suma. ¿Sí? Pero sobre una misma función. Es la suma, es la integral sobre dos, la integral de una función sobre dos conjuntos. ¿Cómo hacemos la demostración de esto, jóvenes? Podríamos usar dos medidas diferentes con una combinación lineal, la suma de dos medidas, y dado que esas dos medidas viven en el conjunto X. Sí, en esencia esa es la idea de la demostración, tomar la medida del conjunto X1 y la medida del conjunto X2, aprovechando que estos dos conjuntos son disjuntos, ¿sí? Y por la propiedad 2 que acabamos de ver, lo que estamos viendo es que además estamos induciendo que la f es integrable. Entonces, en esencia, f va a ser integrable tanto en x1 como en x2 por la propiedad anterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Bueno, si por hipótesis tenemos que x es igual a x1 unión x2 y es el caso que x1 intersección x2 es igual al vacío, ¿sí? O sea, son conjuntos disjuntos. Por la propiedad 2, que tenemos, ¿sí? Tenemos que la medida de x1 intersección x2, así como más o menos lo estabas expresando, es igual a 0. Y la medida de x, entonces, va a ser equivalente a la medida de x1 más la medida de x2. ¿Sí? Por propiedades de volumen. ¿Qué otra cosa podemos extraer de aquí? Si tomamos dos particiones, P1 y P2, particiones en x1 y x2 respectivamente, ¿sí? Podemos concluir que la partición 1 unión la partición 2 nos va a dar una partición para x, ¿sí? Entonces, podemos tomar una partición P que sea equivalente a P1 unión P2. ¿Todo esto con qué propósito? Con P una partición en X, ¿sí? Bueno, la idea de todo esto es tomar a la partición, ¿sí? Donde la norma, vamos a definir la norma de la partición de P, sea igual al mínimo, ¿sí? De las normas de las particiones de P1 y P2. Bueno, ahí no quiere salir muy bien el 2, pero bueno, es el mínimo de las normas de las particiones de P1 y P2. Y dada la suma que acabamos de expresar en términos de la medida, ¿a dónde nos lleva todo esto, jóvenes?
Por la propiedad anterior, ¿qué podemos esbozar? Bueno, si vimos que si tenemos un XY, en este caso, que sea subconjunto de X, ¿sí? De momento, haciendo una pequeña pausa, ¿sí? Tenemos esto de las particiones, o sea, tomamos un subconjunto, ¿sí? Y a este subconjunto lo definimos como XJ unión XK. ¿Sí? ¿Esto con qué propósito? Si XJ intersección XK es igual al vacío, entonces tenemos algo análogo, ¿sí? A lo que estamos manejando, o sea, con X1 y X2, ¿sí? Entonces la medida de XY va a ser equivalente a la medida de XJ más 1, perdón, XJ más la medida de XK en esos términos, ¿sí? Donde sabemos que por esto, ¿sí? La medida de XJ intersección XK es igual a 0. Ahora, tomando estos conjuntos de esta forma, ¿sí? Estamos suponiendo que XJ serían los subconjuntos de X1 y los XK serían los subconjuntos de los de X2, ¿sí? Para que se entienda. Donde XJ, dejen, es que eso no lo puse. Donde XJ es un subconjunto de X1 y XK es un subconjunto de X2, ¿sí? Donde la partición 1 es la unión de todos los XJ y la partición 2 es toda la familia de los subconjuntos de los XK, perdón. Para que quede en contexto. Ahora, a partir de aquí, ¿sí? Vamos a tomar entonces, sea un XY en XY, ¿sí? Para esto, entonces existe un XY, XJ en XJ o un XY K en XK tal que f de la medida, f de XY, ¿sí? Por la medida de XY sería equivalente a f de XY, ¿sí? Por la medida de XK o XJ
más la medida de xk. ¿Sí? Esto va a ser equivalente, lógicamente, haciendo la distribución y sustituyendo. En el caso de que tengamos un xi, un xi en xj, ¿sí? Pues sería xj. Y lo mismo para xk, y quedaría esto así. La función f con respecto de xj, perdón, por la medida de xj más f de xk por la medida de xk. Si nosotros aplicamos la suma de Riemann, o bueno, la suma, entonces si aplicamos la suma, ¿cómo nos quedaría esto? La suma de i que va desde 1 hasta L, ¿sí? De la función f xi por la medida de xi va a ser equivalente a la suma de j que va de 1 a L, perdón, de 1 a M, de f de xj por la medida de xj, perdón. Más la suma de k que va desde 1 hasta t de la función de f de xk, ¿sí? Por la medida de xk. Ahora, esto por la definición de la suma de Riemann, esto va a implicar que la suma de Riemann, que es sigma de p con respecto a f, ¿sí? Va a ser equivalente a la suma de Riemann de p' o de p1, perdón, respecto de f, más la suma de Riemann con respecto de p2, ¿sí? Y esto en f. Calculando, a partir de aquí ya sabemos que por la propiedad 2, ¿sí? F es integrable en x, entonces por la propiedad 2, f va a ser integrable en x1 y en x2. Entonces, cuando la norma de la partición se aproxima a 0, vamos a tener el límite, ¿sí? Cuando la norma de la partición se aproxima a 0 es porque la norma de P1, o ya sea que la norma de P1 se aproxima a 0, o la norma de P, más bien, de P2 se aproxima a 0. En este caso, como hemos definido a la norma de la partición de P como el mínimo de las normas, cualquiera de las dos que se vaya a 0, pues hace que en el contexto todo se vaya a 0. Pero en este caso, lógicamente, estamos pensando en conjuntos acotados, ¿sí? Por lo tanto, la norma de la partición, conforme vamos dando refinamientos, tiende a 0. En ese caso, pues podemos calcular los límites de la norma de P, ¿sí? Cuando este tiende a 0 de la suma de Riemann, y donde podemos ver que el límite, en el otro caso, que la norma de P1 se aproxima a 0, de la suma de Riemann de P1 en F, más el límite cuando la norma de la partición de P2
se aproxima a 0. ¿Sí? Entonces, en este contexto, lo que va a implicar, lo que va a implicar ahora, ¿qué cosa sería? Bueno, pues que esto va a ser equivalente, ¿sí?, a la integral por definición de f de x con respecto de x más, perdón, igual, esto sería más bien equivalente a la integral de f con respecto de x de dx 1 más la integral de f de x con respecto a x2. ¿Alguna duda, jóvenes? Ahí antes cuando llegó a las sumas de Riemann, lo único que hizo fue aplicar el límite y ya todo cae en las integrales, ¿verdad? Cuando aplicamos el límite, sí, porque a lo mejor esto no puede estar muy claro por qué apliqué el límite así. Lo hago para no escribir de más. Pero la esencia de lo que les estaba yo explicando es que, bueno, vamos calculando las sumas de Riemann primero y después, si tenemos a la norma de la partición equivalente al mínimo de las normas de las particiones, ya sea P1 o P2, cualquiera de estas dos que sea la mínima, tiende a 0. Entonces, la norma de la partición en general tiende a 0. Por eso es que pongo que la norma de la partición cuando tiende a 0 se puede expresar también como el límite de la norma de P, que sería lo adecuado con respecto a P en primera instancia cuando tiende a 0, y de ahí hacemos la distribución con respecto a la suma de Riemann. El siguiente paso es hacer la distribución. Entonces nos quedaría el límite, o sea, aquí y acá nos quedaría el límite cuando la norma de la partición P a secas tiende a 0 y por el otro lado igual. Pero tomando en cuenta que la norma de la partición de P1, ¿sí?, es un subconjunto de la partición P y la partición 2 es un subconjunto de la partición P también, donde ambas particiones al hacer refinamientos también tienden a 0, pues podemos sustituir la norma de la partición P por la norma de la partición P1 y la norma de la partición P2 cuando tienden a 0 también. ¿Alguna otra duda al respecto, jóvenes? Bueno, ahora vamos a pasar a hacer la demostración de lo que se conoce como ¿cómo se llama? La propiedad de linealidad de la integral. ¿Qué referencia les da esto? ¿Qué es linealidad para para ustedes en cuanto a un operador? Es decir, ¿qué es que sea un operador lineal? Recordando sus clases de álgebra. Bueno, la idea de la linealidad es que un operador es lineal cuando el operador abre sumas, ¿sí?, y saca constantes. Entonces, la propiedad 4 dice así. Vamos a tener F1 y G, perdón, F y G funciones
¿sí? F y G funciones definidas en X, déjenme ponerlo de esta forma, F y G funciones definidas en X, que es un subconjunto de Rn a R, ¿sí? Funciones integrables, son funciones integrables en X medible. Entonces, si tenemos alfa y beta en R, entonces alfa más beta, alfa por X, perdón, alfa por X más beta por X, perdón, no es alfa por X, sino es alfa por F más beta por G. Es una función que está definida en X, ¿sí? Que es un subconjunto de Rn en R. ¿Sí? Es integrable también. ¿Cómo hacemos la demostración de esto, jóvenes? ¿Qué se les ocurre? Pues se me ocurre utilizar el concepto que ya conocemos de suma de Riemann y de ahí, como son constantes alfa y beta, y recordando la propiedad de la suma, podríamos sacarlos. Así es. Y pues sería eso. Sí, sería así la demostración. Primero nos tenemos que fijar, antes de proceder con las sumas de Riemann, ¿sí? Que dada una partición P, ¿sí? En X, una partición P en X, ¿sí? La podemos aplicar para F y G, también para la suma. Esta partición, ¿sí? Nos va a llevar a que para algún término, ¿sí? Xi en Xi, con I que va desde 1 hasta L, va a implicar que si tomamos la suma de Riemann de P con respecto a alfa por F más beta por G, ¿sí? Y dado que esto lo podemos ver, como decías, como la suma que va desde 1 hasta L, ¿sí? De alfa por F más beta por G, evaluado en Xi por la medida en general de M de Xi, pues lo podemos expresar todo esto como alfa, o sea, haciendo todas las operaciones. Primero hacemos la asociación alfa F con respecto a Xi, beta por G con respecto a Xi. Entonces eso nos va a llevar a distribuir la suma, y luego al distribuir la suma podemos distribuir el valor constante, que es alfa y beta en ambos casos, y nos quedaría la suma, perdón, alfa por la suma de I que va desde 1 hasta L con respecto de F de Xi, ¿sí? Por la medida de Xi, más beta, ¿sí? Por la suma de I que va desde 1 hasta L de G de Xi por la medida de Xi. Y bueno, esto me va a implicar, si nosotros aplicamos la norma de la partición
se aproxima a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos? Que el límite, cuando la norma de P se aproxima a 0, de la suma de Riemann de P con respecto a alfa F más beta F más beta G, ¿esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a alfa por el límite de la norma de la partición P con respecto cuando tiende a 0, ¿sí? De la suma de Riemann de P en F, ¿sí? Más beta, ¿sí? Por el límite cuando cuando la norma de la partición se aproxima a 0 de la suma de Riemann de P con respecto a G. ¿Y esto a dónde nos lleva, jóvenes? Por definición de integral, dado que f y g son integrables, entonces, ¿qué tenemos? Alfa por la integral de f de x más beta por la integral de g de x de x, ¿no? Sí, sí, pero ya teniendo esta parte, lo que podemos hacer también es tomar los límites de las sumas, de las diferencias de las sumas superiores e inferiores de f y g respectivamente, ¿sí? Y eso se lo podemos aplicar a la definición de las sumas superiores e inferiores con respecto a, a este valor, ¿cómo se llama? Alfa F más beta G. ¿Qué es lo que les quiero decir? Por propiedades de la integral, ya puedo yo dar aquí por sentado que las integrales están dadas aquí y acá. Sí, puedo sustituir directamente. Pero en esencia, eso lo único que me dice es que, bueno, puedo tomar esos valores y así quedaría. Pero lo que se me está pidiendo aquí es precisamente que los valores que estamos tomando, que son integrables, f y g, me lleven a que la suma de alfa f más beta g sea integrable. Entonces, teniendo en cuenta eso, esto me va a permitir concluir que la suma de dos funciones multiplicados por una constante salen, ¿no? Y se distribuye la suma. Pero en particular, lo que yo quiero observar es que teniendo 0 menor o igual a la suma superior de P de la alfa, beta, perdón, alfa, F más beta G, ¿sí? Es menor o igual, o más bien sería equivalente, es menos la suma inferior de P de alfa, F más beta G. Entonces, esto es equivalente a ¿qué, jóvenes? Haciendo una distribución, lógicamente tenemos que recurrir a las definiciones de sumas que tienen estas sumas propiamente, ¿sí? También van a abrir las sumas y van a abrir, se van a abrir las sumas a las funciones y van a sacar constantes, ¿sí? Entonces nos quedaría algo así como alfa, ¿sí? Por la suma de P, alfa por la suma de P
en F, ¿sí? Más beta por la suma superior de P en G, ¿sí? Eso es para el primer término. Menos la suma superior, la suma inferior de P, ¿sí? Aquí sería alfa también. Alfa por la suma inferior de P en F más beta por la suma inferior de P en G. Entonces, distribuyendo términos, lo que nos queda es alfa, ¿sí? Esto sería equivalente a alfa por la suma superior de P de F menos la suma inferior de P en F, ¿sí? Menos beta por la suma inferior, perdón, la suma superior de P en G menos la suma inferior de P en G. Aplicando límites cuando la norma de la partición se aproxima a 0, ¿sí? Esto implica que cuando aplicamos los límites, entonces este límite se va a 0 y este límite se va a 0 también. En pocas palabras, lo que estamos concluyendo es que el límite, cuando la norma de la partición P se aproxima a 0, de S de P de alfa F más beta, perdón, más beta G menos la suma inferior de P de alfa F más beta G. Y por el criterio de integración, pues entonces lo que quiere decir esto es que la función alfa F más beta G es integrable, ¿sí? Y ya por lo de arriba, o sea, por esto de aquí, ahora sí, podemos concluir que la integral, de F, o más bien, la integral de alfa, ¿sí? F de X más beta G de X con respecto de X, ¿sí? Es equivalente a la integral a alfa por la integral de F de X con respecto de X más beta por la integral de G de X con respecto de la diferencial de X. Esa sería la propiedad 4. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, todo bien. Ok, entonces la idea de la demostración es muy básica. Primero tenemos que ver que, bueno, lo primero que hicimos fue calcular las integrales de Riemann con el límite. Ya podíamos haber puesto las integrales con respecto a f y g del lado derecho de la equivalencia con respecto al límite de la suma de Riemann del otro lado, pero no habíamos probado que la suma también era integrable. Entonces, pues lo único que terminamos fue decir, bueno, pues la idea principal es que f y g son integrables, entonces la suma de alfa f más beta g es integrable. Lo hicimos con el criterio de integración, entonces ya con eso pues queda demostrado esta propiedad 4. Bueno, una vez que hemos visto estas 4 propiedades de la integral, jóvenes, espero que haya quedado claro.
Gracias por su participación, gracias por asistir. Cualquier duda o pregunta, por favor, me la pueden hacer, ya saben, por los diferentes vías de comunicación que tenemos o los comentarios aquí abajito. ¿Vale? Cuídense y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.